Rel tiene una excelente capacidad de iniciar peleas debido a su combo de habilidades. Además, sus habilidades proporcionan un buen control de masas, como aturdimientos y desarmes, lo que puede ser crucial en las peleas de equipo. Su capacidad de CC e iniciación la hacen excelente para asegurar objetivos como dragones y varones, ya que puede mantener a raya a los enemigos mientras su equipo se enfoca en el objetivo. Agregando, este soporte funciona muy bien con campeones que pueden seguir su iniciación, como Kai'Sa, Miss Fortune, Varus o cualquier otro DC que pueda aprovechar su CC para infligir daño. Rel puede desempeñar múltiples roles en teamfights, desde realizar engage hasta proteger a los aliados clave y aplicar control de masas en áreas cruciales en las peleas en equipo. Algunas de las habilidades de Rel como su W son bastante visibles y pueden ser esquivadas o contrarrestadas fácilmente por enemigos con buena movilidad, con algún tipo de desplazamiento o con el hechizo de invocador Flash o Cleanse. La efectividad de Rel depende mucho del timing y la sincronización de sus habilidades. Un mal uso de estas habilidades puede dejarla y a su equipo en una posición vulnerable. Además, este soporte es susceptible a los campeones con habilidades de interrupción, que pueden cancelar sus habilidades, en este caso su W, como Yana, Thresh, Nautilus, Milio, Alistar, Morgana, etc. Hay que saber que de por sí Rel no aporta mucho daño por sí misma y depende en gran medida de su equipo para infligir el daño necesario para ganar las peleas. Esto puede ser un problema si el equipo no tiene suficiente daño sostenido. El mejor primer vaqueo posible cuando juegas soporte es el comprar las botas, pociones y wards. Para que tengas noción de cuánto dinero necesitas para tu primer vaqueo es 700 de oro aproximadamente. Estos dos ítems, obviando las botas, son fundamentales en Rel. La Warmouth te hace increíblemente tanque y te proporciona una regeneración de vida significativa fuera de combate. Por otro lado, el Solar es excelente para ofrecer protección adicional a tu equipo con la activa de su escudo. Elige esta opción si buscas aumentar tu resistencia y asumir un rol más tanque. Es recomendable cuando eres el único iniciador en tu equipo, ya que te proporciona más capacidad para resistir el daño enemigo. Esta opción es ideal cuando deseas ofrecer a tu carry o a tu equipo un extra de utilidad y protección. Opta por Trineo del Solsticio si valoras la capacidad de peel para mantener a salvo a tus compañeros de equipo. Si tu objetivo es maximizar el daño tanto para tu equipo en general como para enfocarte en un enemigo específico, Canción de Sangre es la elección indicada. Promesa del Caballero es ideal si quieres proteger y hacer más pila a tu carry. Corazón de Hielo es perfecto si el equipo enemigo tiene mucho daño físico o si dependen mucho de los ataques básicos. Máscara Abisal es útil si te enfrentas a mucho daño mágico o si quieres aumentar el daño de tus carries AP. Y por último, Piedra Vigía es excelente para tener mayor control del mapa en situaciones que lo ameritan. Un consejo importante que siempre debes tener en mente es que cada vez que regreses a base nunca vuelvas directamente a tu carril. En su lugar, aprovecha para moverte hacia medio o hacia tu jungla para ver si puedes colocar un ward ofensivo o defensivo, aunque era tu mid laner, o ayudar a tu jungla con algún objetivo. Si tienes siempre en mente esta rotación, créeme que tu juego como soporte cambiará bastante.
Siempre intenta alcanzar el nivel 2 antes que la Voden enemiga. Al hacerlo tendrás una alta probabilidad de poder iniciar primero y por ende llevarte algún hechizo de invocador o en el mejor de los casos, una kill. De vez en cuando juega desde los arbustos de tu línea, con esto podrás meter una presión bastante grande a la Voden enemiga. Esto te permitirá aprovechar un desposicionamiento real, con lo cual te puede llevar a asegurar una kill. Habrá ocasiones o matchups en los que tendrás que jugar esperando el error del enemigo o el ganqueo de tu jungla, especialmente cuando tu ADC prefiere farmear o sabes que el 2v2 no lo pueden ganar. En estas situaciones te recomiendo rotar hacia otras líneas o apoyar a tu jungla. Por lo general, Rell siempre tiene que estar adelante como frontline, estando atenta para iniciar peleas o proteger a los carries del equipo. Para iniciar con Rell utiliza los combos que te mostré con anterioridad, pero tienes que estar atento para ver si buscar un pickup en particular o intentar ciciar a la mayor cantidad de enemigos posible. Habrá ocasiones en que verás una oportunidad clara de iniciarles y stunear a varios enemigos a la vez, y esto es bueno porque dejarás inutilizados a algunos rivales, pero en consecuencia puede que tu ADC quede en peligro y pierda bastante vida en el proceso si es que queda expuesto y vulnerable. Por otro lado, aunque juegues un soporte de iniciación, no siempre tendrás que buscar tú el engage, debido a que tienes que ser flexible para ver si priorizar el engage o proteger a tu carry. Pero si ves una oportunidad para seguir un follow-up de algún aliado y ves que puede salir bien, no lo dudes tanto y segundéalo. Espero que hayas disfrutado esta guía sobre Rell. Si quieres tener esta información siempre a mano, te invito a ver la mini guía en mi Instagram y TikTok o unirte a mi Discord. Sígueme en mis redes sociales para que no te pierdas cuando prenda stream, suba un video, consejo o guía. Intento hacer stream 2 o 3 veces por semana y aviso a través de Instagram y Discord. Recuerda que tu apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido de League of Legends para ti. Si te gustó esta guía, no dudes en darle like y compartirla con tus amigos. Si quieres apoyarme aún más, considera hacerte miembro del canal o utiliza tu Prime en mi canal de Twitch. Obtendrás beneficios exclusivos como participar en votaciones sobre el próximo soporte, jugar partidas conmigo ya sean Flex, Aram, Normal, etc., sugerir temas para futuras guías, aparecer en la lista de patrocinadores, entre otras cosas. Mi nombre es Panda, no te olvides de comprar wards y nos vemos en el próximo video. No hagas el combo de Rell de esta forma. Mejor hazlo de esta manera. La diferencia es que si inicias con Q y luego con Flash, le das menos capacidad de reacción al enemigo, y por ende puedes hacerlo por más tiempo. En cambio, si inicias con Flash y luego Q, le das una ventana un poco más amplia para que el rival reaccione, y por consecuencia le das la posibilidad de usar el Flash o alguna habilidad de desplazamiento. Prueba este combo y verás la diferencia.